Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar de hoy. Esperemos que nos estéis escuchando bien, así que primero os voy a pedir por favor que nos escribís en el chat así. Podéis ver cómo funciona en el chat. A ver si nos estáis escuchando. Ok, genial, Miguel, ¿qué tal? Súper bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos con Alberto hoy. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros. Sí, estamos encantados, que ya es la segunda vez que tenemos una Malta Academy con... perdona, perdón, a ver, perdona, ¿Sí? estamos ahí ahora, os retomo cosas de la oficina, estamos en El directo directo. de la Malta Academy, en directo en Malta. Perdóname. Busco una salita. Voilà, lo salía del directo. Retomamos ahora mismo, como si Esto nada es hubiera. como la televisión. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por hacer una nueva Malta Academy con nosotros. Hoy vamos a entrar un poquito más a fondo con el tema de las criptomonedas y del blockchain, que no es tanto para principiantes, que vamos a hablar de programación básica de smart contracts. Entonces, Sí. espero que estéis bien preparados para esta Malta Academy. Y cualquier cosa que necesitéis a lo largo, bueno, de la charla, podéis comentarlo en el chat y luego tenéis la parte también de preguntas. Yo me quedaré con vosotros todo el tiempo, así que si hay una necesidad, te interrumpo, como te decía Alberto, ¿vale? Muy Si, bien, si hay un problema y os veo después de la charla, si os parece bien. muy bien. Muchas gracias, Alberto. Sí. Bueno, hola a todos, espero que estéis muy bien. El anterior vídeo que hice para la Academia de Malt era una aproximación a la blockchain, era más una cuestión conceptual y cómo va a cambiar la sociedad. Y hoy vamos a ver dentro de la blockchain de Ethereum lo que es el corazón, que serían los smart contracts, ¿no? Son los que en definitiva dan valor a la blockchain de Ethereum. Lo primero que quiero mencionaros, bueno, si queréis interrumpirme en algún momento, hacerme preguntas, lo que sea, me hacéis por el chat e intentaré contestarlo lo antes posible. Lo primero que voy a ir un poco directo porque para que no se alargue demasiado, vamos a hacer una aproximación a la programación de smart contracts y a crear nuestra propia criptomoneda desde un punto de vista básico. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar en Ethereum y en otras blockchains igualmente son lo que es una criptomoneda de lo que es un token. En el titular de esta exposición hablábamos de crear nuestra propia criptomoneda. En realidad, si fuésemos formales a la hora de hablar, deberíamos decir crear nuestro propio token. Una criptomoneda es la criptomoneda nativa, es el token, digamos, nativo que vive en la blockchain. Por ejemplo, la red de Bitcoin, pues es el Bitcoin. La red de Ethereum es el Ether. Y otra cosa son los tokens. Los tokens ya no están a nivel global de la blockchain, sino que son gestionados y persisten dentro de un smart contract. Toda la lógica, quién la tiene, cómo se transfiere, etcétera, lo gestiona íntegramente el smart contract que ha producido ese token. Indistintamente, es cierto que popularmente se habla igualmente de token que de criptomoneda. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el Bitcoin sería una criptomoneda, Ethereum sería una criptomoneda y, por ejemplo, Chainlink sería un token que se ha generado dentro de un smart contract, un conjunto de smart contracts dentro de Ethereum. Dicho esto, bueno, tenemos que diferenciar dos tipos de tokens, ¿no? Dentro de un smart contract. Los tokens fungibles, que funcionan, ahora os explicaré que es un estándar, funciona con el estándar de RC20, y los tokens no fungibles, que se han puesto muy de moda últimamente en las últimas semanas, que sus siglas son NFT, coloquialmente también llamados NFTs, sea un guiño cómico, me imagino. Pero la diferencia entre uno y otro es que un token fungible es aquel que se puede intercambiar por otro y no tiene ningún cambio, no hay ningún cambio de
de naturaleza. Yo, por ejemplo, tengo un euro y tengo otro euro y los puedo cambiar de manos y da igual, el euro que tenga al final es un euro. Eso sería un token fungible. Un token no fungible, por ejemplo, sería un token que representa un cuadro de arte, un pintor. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Tiene su propia naturaleza. Esa es la diferencia entre tokens fungibles y tokens no fungibles. Cuando hablamos de criptomonedas como tal, hablamos de tokens fungibles. Entonces, este token fungible funciona con un ERC20. Cuando veis las siglas ERC, hace referencia a un estándar. Tenéis que pensar que un smart contract dentro de Ethereum no está aislado. Lo guay de los smart contracts es que podemos interactuar con ellos a través de transacciones con nuestras wallets, pero a su vez, estos smart contracts pueden comunicarse con otros smart contracts dentro de la blockchain, ¿no? Y cada uno hace una función, pasarle una información, cambiar una variable aquí, allá. Y esto es lo que hace que realmente se potencie muchísimo la capacidad de lógica de negocio dentro de estos protocolos. Pero para que estos smart contracts puedan programarse de tal manera que sea fácil interactuar sin rozamientos, con facilidad, se genera una serie de normas, de pautas, de decir, bueno, pues tú tienes, si tú vas a crear un token, tu propio token o criptomoneda, pues tú vas a necesitar una función que sí o sí diga, retorne, por ejemplo, el balance para una address. Se van declarando varias características, luego tú lo implementas como quieres, pero debes respetar esas características porque otros smart contracts llamarán a esas funciones y harán uso de esas funciones. Y, por tanto, hay que tener un patrón común a la hora de programar. Eso es básicamente un estándar. Aquí, concretamente, tenemos el estándar de ERC20, que es el de los tokens fungibles, y esto es una interfaz. Para todos, me imagino que seréis programadores si estáis en esta conferencia, aunque ya os digo que va a ser muy básica, no vamos a entrar a cosas muy abstractas o complejas. Pero si sois programadores ya sabréis lo que es una interfaz. Un ERC20, o bueno, un estándar en general es una interfaz. Te dice qué propiedades, qué variables debe tener un smart contract, qué funciones con sus parámetros y sus retornos, y también eventos que ahora veremos. Pero en cualquier caso, por ejemplo, las funciones te dicen, en este caso tenemos la función total supply, que como podréis deducir es la cantidad total de criptomoneda que ahí se produce en este smart contract, pues es una función que básicamente lo que te está diciendo que no debe tener ningún parámetro y que debe retornar un número, pues, que es el número de criptomonedas. ¿Qué metas dentro del cuerpo de la función? Eso ya es cosa tuya. Pero lo que debe devolver es el total de criptomonedas. Por tanto, no establece la manera de hacer las cosas, sino que establece pues, la forma de interactuar y los resultados que se deben obtener. Es decir, algo parecido a una interfaz. Bueno, en realidad es algo parecido, no, es una interfaz. A la hora de programar, podemos programar de muchas maneras al final, un smart contract es un código fuente que nosotros programamos con el lenguaje Solidity de alto nivel. Y podemos utilizar cualquier editor que tengamos. Podemos utilizar Visual Studio Code o Atom o cualquier otro. Hay herramientas específicas también para todo el tema de testing, subir el contrato a la blockchain. La más conocida es Truffle, pero esto ya pertenecería a otra conferencia porque, bueno, ya nos alargaríamos con mucho tiempo, ¿no? Lo que sí os tiene que quedar claro es que como código fuente se puede escribir en cualquier lado, incluso en el blog de notas de vuestro ordenador. Luego hay una herramienta muy famosa, muy conocida, que es Remix. Y es una herramienta online que básicamente es un IDE. Es un IDE, ya sabéis que un IDE es un conjunto de herramientas que te permiten, pues bueno, editar el código, subirlo, compilarlo. Entonces, nos lo facilita esto mucho porque esto es un
un IDE online. Aquí no tendrás que descargarte ningún programa para hacer deploy y demás, como os mencionaba con Traffic, aunque ya cuando cojáis confianza y empecéis a programar, enseguida vais a pasar esos tipos de software. Pero bueno, este es muy potente y es muy útil, esta herramienta online. Se llama Remix y hoy vamos a programar aquí. Lo primero que he dicho es esto, ¿no? Que un smart contract es un código fuente programado en Solidity y al igual que en Java se programa un código fuente que luego se compila y la máquina virtual de Java lo interpreta y lo ejecuta, pues en la blockchain de Ethereum pasa exactamente lo mismo. Hay una máquina virtual de Ethereum que lo tienen los nodos y entonces nosotros cuando hacemos un código fuente lo tenemos que compilar. Entonces, esto ya entraríamos en materia más avanzada que no vamos a ver hoy, pero básicamente lo que haces es compilar el código y en una transacción desde tu wallet mandar ese código compilado a un minero, el cual lo va a subir a la base de datos de Ethereum, que, o sea, a los bloques de Ethereum, ¿no? Pero vamos a ver exactamente cómo es la estructura de un smart contract. Otros detalles, pues ya veremos si se da el caso en otros vídeos para trabajar con Traffic y demás. Aquí vemos a la derecha el código fuente que vamos a desarrollar y aquí vamos a ver una serie de herramientas. Tenemos pues un conjunto de archivos donde aquí vamos a poner pues nuestros archivos de código fuente, que es el nombre que vosotros queráis, .sol. Las extensiones de código fuente Solidity es .sol, S-O-L. Igual que en PDF es .pdf, pues este es .sol. Aquí vamos a tener la compilación, que básicamente es darle al botón de compilar. Y aquí vamos a poder hacer un deploy a una blockchain que imita la de Ethereum, pero que esta web nos la crea internamente en nuestro navegador para facilitarnos las cosas a la hora de hacer pruebas. También aquí hay que recalcar que existen versiones de Ethereum de prueba, como Rosten, Koban, Rekenby, que el Ether realmente no tiene valor monetario y se pueden hacer pruebas ahí, porque hacer pruebas en la mainnet, en la red principal de Ethereum, sería una locura, a no ser que fueseis millonarios, porque, bueno, ya sabéis que cómo están ahora mismo el tema de las criptomonedas, ¿no? De lo caras que son. Y subir cosas a blockchain es caro. Por tanto, antes de subir a la blockchain principal hay que probarlo en local o en versiones testnet o, en este caso, en una imitación de la blockchain que se hace con JavaScript en esta web. Bien, vamos a empezar por la primera parte. Yo tengo aquí un contrato que lo he llamado Malter Token.sol. Vamos a hacer como si Malt hiciese su propio token, ¿no? Y lo vamos a llamar Malter Token. Entonces, lo primero que vais a ver aquí es un comentario. Esto dependerá de la versión de compilación, os lo pedirá o no, pero simplemente identifica el tipo de licencia, ¿no? Ahí no hay más que decir. Luego, todos los contratos empiezan por Pragma, Solidity y un número de versión. Esto básicamente está diciendo qué tipo de compilador se debe usar para compilar este contrato, ¿no? Al final, el código compilado es el mismo para todos los contratos, pero a la hora de compilar, el compilador establece unas reglas de sintaxis de lenguaje. Entonces, tú necesitas decir, bueno, yo voy a trabajar con esta versión de Solidity y, por tanto, el compilador será de tal versión. Esto va a ser necesario aquí en la segunda pestaña porque en Compiler vais a tener que establecer el compilador, que tiene que coincidir con la versión del lenguaje que estáis utilizando. Bien. Luego vamos a tener lo que es la palabra reservada contract. Esto verlo como si fuese la palabra reservada en JavaScript class, es como una clase, ¿no? Contract. Y el nombre de vuestro smart contract. En este caso, pues por lógica, le hemos llamado Malter Token, al igual que el nombre del archivo, pero no tendría por qué denominarse de la misma manera. Voy a poner esto un poquito, un segundo. A ver.
No quiero que me lo coja entero. A ver. Nada. Vale, así. Entonces, cuando hablamos del estado de Ethereum, hablamos, concretamente cuando hablamos del estado de un smart contract, porque el estado de Ethereum englobaría muchas cosas, pero cuando hablamos del estado de un smart contract, hablamos de las variables que son definidas dentro de ese smart contract. Es decir, cualquier referencia al estado de un smart contract es una referencia a una variable interna de ese smart contract. Son variables de scope o alcance general, es decir, que están fuera de las funciones. Aquellas variables declaradas internamente dentro del cuerpo de una función no pertenecen al estado del smart contract, pertenecen a la lógica de la función y serán utilizadas dentro de la función para lo que sea, pero no son el estado del smart contract. Y cuando esa función termina de ejecutarse, esa variable desaparece, no se guarda en ningún lado. Solo se guardan las variables que están en el scope general, es decir, fuera de cualquier función. Todo va a ocurrir entre estos corchetes como si de una clase se tratase. Y lo primero que hay que hacer es definir las variables con las que vamos a tratar. Importante, Solidity es un lenguaje fuertemente tipado. Esto es, a diferencia de lenguajes como JavaScript, hay que definir, establecer de antemano qué tipo de valor va a almacenar cada variable. No se puede establecer una variable sin decir a qué tipo de valor va a guardar la variable. Seguido de las variables, se hace una función, se declaran las variables, pero no se asigna un valor y después se hace una función constructora, como si en una clase se tratase. Y esta función constructora, su función, valga la redundancia, es inicializar las variables de estado, es decir, asignarles su primer valor. Y luego ya seguidamente tenemos todas las funciones del Smart Contract. Entonces, como os decía antes, podemos programar cualquier cosa, pero vamos a programar nuestra primera criptomoneda, siguiendo las reglas, las pautas establecidas en el estándar para ello y aceptadas por toda la comunidad. Bien, aquí tenemos el estándar. Y entonces nos dice que debe haber una función que se debe denominar name, que debe ser public, ahora explicaré estas cosas, view, y que debe retornar un string, es decir, una cadena de texto. Bien. Ahora, esto nos está diciendo que tenemos que establecer esta función. Vamos a copiar y vamos a pegar. Como veis, esto es una interfaz porque no está definiendo el cuerpo. No, aquí faltan los corchetes y las instrucciones propias dentro de la función. Y aquí dentro podríamos poner lo que fuese. Lo que nos obliga el estándar es respetar esto, es decir, que se debe llamar name y debe retornar un texto, evidentemente, pues el nombre de nuestro token. Public, primera cosa que debéis aprender. Public, importante, todos los datos de un smart contract son asequibles, o sea, se pueden leer siempre, siempre. Da igual que aquí pongáis public, private o lo que fuese, siempre. ¿Por qué? Porque por definición la blockchain es pública y todo el mundo puede acceder a cualquier rincón de la blockchain. Esto básicamente marca una forma de comunicarse dentro de la blockchain. Si yo pusiese aquí private, por ejemplo, privado, cualquier minero que mine una transacción hacia otro smart contract y ese smart contract, digamos que este es el smart contract B, y ha habido un usuario que ha llamado al smart contract A y el smart contract A intenta a su vez llamar al smart contract B, al nuestro, a esta función, si esto fuese privado, esa transacción no se va a minar, el minero no la va a dar por buena y no la va a incluir dentro de la blockchain. Pero eso no quiere decir que alguien que tenga la base de datos, los bloques, la cadena de bloques de la blockchain pueda acceder a esta información. Esto es importante
distinguirlo. Esto es una manera, unas pautas en cómo se debe interactuar y cómo los mineros deben aceptar o rechazar ciertas cosas, pero no implica esconder una información. Por tanto, aquí jamás en la blockchain pongáis información que no queráis que sea pública, porque sí o sí es pública. La segunda palabra, view, hace referencia a que esta función solo va a leer datos, es decir, va a acceder a valores de nuestras variables del smart contract, pero no las va a modificar, no las va a setear. Y esto es importante ponerlo porque en ese caso no nos va a costar, ya que lo que cuesta es cambiar el estado, es decir, valores de variables dentro de nuestro smart contract. Y aquí, pues no se va a producir eso. Y luego nos va a... y luego el returns, pues es lo que tiene que retornar, ¿no? Evidentemente. Vamos a poner aquí una variable. Vamos a dejar, como os he dicho, las variables van al inicio del smart contract. Entonces, a ver un segundo. No sé si alguien había escuchado. No, ya está. Entonces, aquí, básicamente, vamos a poner, os he dicho que las variables son fuertemente tipadas. Vamos a decir que tenemos una variable que es un texto, es un string, y que se denomina name. Esta variable va a guardar el nombre de nuestro token. Y con esta función, si yo cogiese y dijese return name, ya está. Cualquiera que haga una transacción a nuestro smart contract y concretamente a esta función, porque cuando se hace una transacción a un smart contract hay que especificar a qué función se está llamando. Esto ya sería construcción de transacciones, pero es otro temario. Quedaros con que cuando hay que llamar a un smart contract hay que definir a qué función se le llama dentro del contenido de la transacción para que el minero sepa, ¿no?, qué ejecutar. Si se llamase por parte de un usuario a esta función, lo que retornaría es el valor que tenga esta variable. Pero nos podemos olvidar de esta función. Si aquí ponemos public, automáticamente el compilador, cuando compile nuestro código fuente, va a generar esta función por nosotros, con lo cual nos la podemos ahorrar. Es una característica que tienen los compiladores, que para variables de estado públicas generan su propio método con el mismo nombre de la variable, de tal manera que por usabilidad nos podemos prescindir de esta función siempre que sea public. Ya veremos luego que se ha generado esa función porque vamos a interactuar con este smart contract. Entonces, bueno, esta función la eliminamos y ya tenemos nuestra variable name. El siguiente estándar, lo siguiente que nos dice es que tiene que tener un símbolo. Ya sabéis que los tokens, las criptomonedas, tienen un nombre y a su vez un símbolo, ¿no? El mismo Ethereum tiene Ethereum, una moneda, el nombre, pero el símbolo es ETH, ¿no? Pues todas las monedas tienen un nombre y un símbolo, ¿no? Serían las siglas. Entonces, bueno, copiamos esta función. Nos vamos a nuestro código fuente y la pegamos. Y si os fijáis, esta función, que aún no he puesto el cuerpo, básicamente es muy parecida a la del nombre. Es una función con las mismas características, pero lo que va a retornar es la variable, en este caso es un string, y por lógica lo que nos va a retornar es la variable del símbolo. Vale, por lo tanto, nos podemos prescindir de esta función haciendo lo siguiente. Primero tenemos que poner, sí o sí, la variable symbol. Pero como queremos prescindir de la función, que es de tipo getter, pues hacemos public. Y ya el compilador nos construirá esta función por nosotros. Así que la eliminamos. La siguiente parte que nos dice el estándar es que nuestra criptomoneda puede tener unos decimales, ¿no? Es como si hablásemos de céntimos de euro, ¿no? Podría ser el euro y los céntimos de euro, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que no podemos usar decimales como tal en
en el contrato. Lo que aquí se hace un sistema que a veces es un poco abstracto de entender, pero que tiene mucha lógica. Ahora os lo voy a explicar. Primero cogemos la función decimales y como veis es public, es view, por tanto no modifica nada del estado y nos retorna un int8, que es un tipo de variable en Solidity. Ahora os explico. Bueno, igualmente podemos, como es una función que simplemente retorna valor, podemos ponerla directamente como public y le tenemos que llamar igual. Y esto ya el compilador nos genera esta función, aparte de declararse la variable. Bien, hemos visto string que era texto, ¿no? Tipo de variable texto. Int8 viene de u, que es unsigned, es decir, sin signo, int, que es número entero, y 8, que es 8 bytes. Por lo tanto, este tipo de variable va a almacenar un número positivo, porque no puede ser sin signo, siempre positivo, entero y con capacidad de 8 bytes. Tenemos hasta un 256, que es el máximo que almacena en una referencia de variable Solidity. 256, que es mucho. Pero el estándar nos dice que en este caso los decimales, y tiene sentido, porque es un número pequeño, podemos hablar de 8, 12, 18 decimales, pero poco más. Entonces, eso cabe en un int8. Como buena práctica, todo lo que podáis, si no vais a usar más memoria de la que requiere la variable, no hay que poner variables que superen esa memoria. Recordar que en la blockchain se intenta optimizar todo, y en especial el almacenamiento, porque es público y lo guardan todos los mineros. Bien, bueno, ahora os voy a explicar los decimales. Ahora tenemos que ver una segunda función que es el total supply. Copiamos. Y entonces pegamos. Total supply, supply en inglés, digamos, el total supply sería el total de criptomoneda que este smart contract maneja, que ha emitido, ¿no? Que ha creado. A eso hace referencia al total supply. Veréis también cuando veis gente del mundo del trading, muchas veces dice, esta moneda es valiosa porque tiene poco supply, es decir, hay poca oferta, ¿no? O es difícil que alcance un valor alto porque hay tanto supply que es difícil que se le aplique mucho valor. Pues hacen referencia a esta función. Como veis, es una función pública, view, por lo tanto, no cambia nada del estado de nuestro contrato. Y en este caso, como os comentaba, retorna un int256, que es el número entero más grande. Entonces, aquí, nuevamente, por la tipología de función, podemos ponerlo así. Total supply. Y podemos prescindir de la función. Entonces, ¿cómo interactúan total supply y decimals, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero emitir 1 millón de criptomonedas, 1 millón de tokens, pues el total supply sería de 1 millón. Pero ¿qué ocurre? Que sería 1 millón, el token sería un token indivisible. Yo podría, la unidad más mínima que podría traspasar sería pues uno de esos tokens, de ese millón de tokens, un token, ¿no? Pero si yo quiero pasar unidades inferiores a un token, lo que debo añadirles ceros detrás de ese millón. Sería 1 millón más el número de ceros de decimales que yo establezca. Generalmente suelen ser 18 por estándar, ¿no? Entonces, si yo pongo 0, 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 100, serían equivalente a decimales. Y a esas estructuras se les puede llamar de diferente manera. Por ejemplo, Ethereum no se trabaja con Ethers directamente, se trabajan con Waves, que es la unidad mínima del Ether, que es
un ether más 18 ceros. Es decir, un wave sería 18 ceros y un 1. Y conforme vayas desplazándote, te vas acercando a la medida de un ether. Esto con la práctica te vas acostumbrando a cómo funciona. Al principio es un poco abstracto porque estamos acostumbrados a trabajar con el sistema decimal de coma flotante, pero esto se ve enseguida con la práctica. Bien, lo siguiente que tenemos del estándar es el balance of. Vamos a copiar la función balance of. Bueno, me voy a organizar un poco el navegador, que es más fácil. Vale. Pegamos y estos nombres de las funciones, que por cierto no podemos, por estándar, no podemos cambiar, no debemos cambiar para que puedan otros smart contracts interactuar, son muy descriptivos. Balance of, pues muchos pueden ya deducir que es el balance de cuántos tokens tienen cada cuenta, básicamente. De hecho, aquí debemos pasarle un parámetro que es la dirección de una address. Puede ser la de tu wallet, mi wallet, la wallet del dueño de este contrato, cualquiera, ¿no? Porque, bueno, los tokens están asociados a una address. Aquí ya veis que es public view y, bueno, retorna un UIN 256 balance, que es el número de tokens para esa address, para esa wallet. Entonces, esto nuevamente podemos establecer una variable de scope general de estado y omitir la función porque es view, no cambia nada. Por tanto, podemos usar este sistema igualmente. Entonces, vamos a coger y vamos a decir, bueno, en este caso, ahora se complica un poquito la cosa, pero os la voy a explicar, tranquilos. Vamos a hacer un mapping. El mapping va a tener una address que va a apuntar a un UIN 256. Hola, muy, ya, yo también, así que estoy aquí de nuevo. No sé qué ha pasado con Alberto. Voy a ver si se conecta, si no le escribo. Perdona. Que además yo no puedo retomar dónde se ha parado. Y ahí está, ok. A ver. Alberto. Normalmente, Alberto, te he mandado una nueva invitación para que puedas volver. A ver, ya. ¿Me podéis ver? Sí, ya estás. Es que me ha salido un mensaje, pero no me ha dado tiempo a verlo. Se me ha salido. Yo he tenido que hemos perdido la señal y ya está. Así que, a ver, Venga, tengo que compartir, ¿no? Otra vez. sí, tienes que compartir de nuevo y yo los Vale. dejo ahí. Se ve, ¿no? Sí, Va, perfecto. A ver, aquí. Vale. Pues nada, continuamos. Como os estaba diciendo que íbamos a ponerle también public y tenemos que poner el nombre balance of, como el de la función. Entonces, mapping. Mapping es una estructura de Solidity. Bueno, podemos prescindir ya de la función, la borramos. Y mapping es una estructura del lenguaje, la sintaxis de Solidity, que es como un diccionario, ¿no?
para una key, una clave, que en este caso estamos diciendo que tiene que ser de tipo address, hay siempre un valor, que también tenemos que especificar el tipo de valor que va a ser, que en este caso va a ser un UID 256, porque es números, hace referencia al número de toques que va a tener cada address. Entonces, cuando se consulte este mapping, o diccionario, como lo queráis llamar, hay que pasarle como parámetro una dirección. Y entonces el mapping te va a retornar el número que tenga como valor esa dirección. Y yo creo que así se entiende la explicación. Entonces, bueno, ya el compilador va a generar un método, una función, que se va a llamar igual, balanceOf, y a la cual le vas a tener que pasar pues, el parámetro de la address que estás consultando. Bien, si seguimos en el estándar, tenemos, vamos a saltarnos un poco unas funciones porque primero quiero enseñaros esta. Vamos a ver. Esta función que nunca sé cómo se pronuncia, pero no sé cómo se pronuncia. Esto no lo voy a intentar porque siempre me sale mal. Pero bueno, esto es, en inglés es como un préstamo o algo así, podríamos definirlo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nuestro smart contract que tiene nuestras criptomonedas, queremos que otras terceras partes puedan gestionar nuestro dinero. Por ejemplo, sin ir más lejos, un exchange. Las casas de cambios necesitan tener control de nuestros balances para poder interactuar también con ellos, ¿no? En este caso, esto es una función también pública, tipo view, no cambia nada, es una función de tipo getter, es decir, que va a retornar información sin cambiar. Y recibe dos parámetros. El address, una address y otra address. La primera address es la dirección que tiene asociado los tokens actualmente. Por ejemplo, si yo de estos millones de tokens a mi vecino le he dado 500.000 tokens, pues habría que poner la dirección de mi vecino y si mi vecino quiere que yo tenga derecho a gastar esos 500.000 tokens como a mí me parezca o a gestionarlos, tendría que poner aquí mi dirección. Entonces, ahora veremos que esta es una variable, va a llevar esa relación. Ahora lo vemos. Si ponemos mapping, bien, ponemos aquí la address, al igual que el mapping de arriba va a ser la dirección del dueño de los tokens que queremos consultar. Y ahora aquí hay una cuestión interesante que es los mappings pueden ser multidimensionales. Es decir, un mapping tendrá sus claves, pero como valores de esas claves se les puede asociar a su vez otro mapping. Es decir, un mapping anidado dentro de otro mapping. Por lo tanto, podemos poner así. Y aquí vamos a poner address, ahora os explico, UID 256. Tiene que ser público y llamarse igual que la función. Y ahora ya podemos prescindir de esta función. Bueno, no la voy a borrar aún para que la veáis. Entonces, esta address es el dueño, que a su vez va a tener un conjunto de direcciones a las cuales les permite manejar X tokens de los suyos, de los que tiene aquí en el primer mapping, ¿no? Imaginemos que, por verlo mentalmente fácil, esta es una dirección que es 1, 2, 3, ¿no? La dirección. Y tiene 1000 tokens. Pues aquí 1, 2, 3 igual a 1000. Y ahora quiere darle a otra persona el permiso de manejar de esos 1500, ¿no? A dos personas diferentes, a cada uno 500. Pues sería 1, 2, 3 igual a un mapping donde una address tiene como valor 500 y otra address tiene como valor 500. Esto es un mapping o diccionario multidimensional. No os preocupéis porque esto es la cosa más compleja que va a haber en el contrato.
es un poco verlo conceptualmente, ¿no? Un diccionario de términos que el significado de esos términos a su vez tiene otros términos con otros significados, ¿no? Podríamos definirlo de esta manera. Entonces, bien, vamos a hacer la primera función, que ahora ya sí que vamos a tener que escribir, que es la función de transfer. La función de transfer, como indica bien su nombre, es transferir tokens de una address a otra address. Yo te envío a ti X tokens. Por lo tanto, el primer parámetro será la dirección de destino y como segundo parámetro será la cantidad de tokens que envío a esa dirección de destino. Ya veis que ahora no tiene view porque va a cambiar el estado del contrato. Va a cambiar concretamente esta variable de aquí, ya que si yo envío a alguien tokens, en mi cuenta se deberán reducir esos tokens y en la cuenta del otro se deberán aumentar esos tokens. Se deberán, por tanto, compensar. Y por eso no viene la palabra view. Esta función ya no es de tipo get, sino es de tipo set. Va a cambiar el estado de nuestro smart contract, es decir, el valor de alguna de nuestras variables. Abrimos, por tanto, el cuerpo de la función. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por lógica, pensemos, ya fuera de código, ¿qué tendríamos que comprobar antes de enviar nada a nadie? Pues que el dueño, el que está invocando esta función, una transacción, realmente tenga como mínimo esos tokens que quiere transferir. Para ello, se hace un require. Un require es un requerimiento que debe cumplirse para que la función siga ejecutando todas sus instrucciones. Si un requerimiento no pasa, se revierte todos los cambios que se hayan hecho antes del require dentro de la función y la transacción se da por finalizada. El minero la da por finalizada. Por tanto, el require debe cumplirse. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestra variable balanceOf y entre corchetes, esta es la forma de pasarle la key. Vamos a pasarle message sender. Bien. Bueno, ahora os explico. Voy a terminar de escribir. Igual a value. Bien. Este requerimiento es como un if en la programación tradicional. Está consultando la variable balanceOf, concretamente la clave que le pasamos entre corchetes. Esta es la forma de acceder a una clave en concreto, a una address de nuestro mapping. Message sender, cuando hacemos una transacción, esa transacción, aparte de las variables de nuestro smart contract, la transacción en sí, cualquier transacción tiene unas variables globales, ¿no? Como el número del bloque, el timestamp, o sea, el tiempo en que se ha ejecutado, etcétera. Y una de las variables globales que tiene una transacción es el origen de la transacción, la wallet que está emitiendo esa transacción. Y en Solidity, a esa variable global de transacción se accede a través de MSG, que haría referencia a la transacción, .sender, ¿no? Que es el que envía la transacción. Esto es una address, la address que firmó la transacción, quien está llamando a esta función. Y dice que, bueno, que esta address, dentro de este mapping, debe tener asociado como debe tener asociado concretamente un valor superior o igual al que se quiere transferir, porque ¿cómo vas a transferir una cantidad de tokens que no tienes, no? Si yo llamo a esta función para pasarte a ti 100 tokens, lo primero es que yo tenga 100 tokens. Y este require lo valida. Si no, pues la transacción será por fallida.
Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es, pues, compensar los saldos. Quitarme a mí, si estoy transfiriendo 100, quitarme a mí 100 y sumar 100 a la adres de destino. Por lo tanto, vamos a coger balance of. Yo soy el origen de la transacción. He llamado la función. Y entonces se me tiene que restar, y esto lo hacemos, esto en muchos lenguajes de programación funciona así, con un menos igual, que es equivalente a lo que hay menos lo que le voy a poner ahora, que es el value, que es el valor. De esta forma se me está restando a mí esta cantidad de tokens. Y ahora el siguiente paso es adjudicar esos tokens a la otra dirección. Por lo tanto, balance of. Aquí sería el to, que es la dirección de destino. Y habría que hacer un sumar el valor. Vamos a ver si no hay ningún error. En principio, no, pero así está bien. Es muy fácil en Solidity cometer algún error de sintaxis. Una vez que hemos compensado los dos saldos, lo que tenemos que hacer es un evento. Os explico. Los smart contracts pueden levantar eventos, es decir, hey, que ha ocurrido tal cosa. Y eso se queda guardado en la blockchain. Y las webs, dApps que consumen la blockchain pueden acceder fácilmente a esos eventos, de tal manera que se van enterando de lo que ocurre en la blockchain. Los eventos sirven para informar al exterior de la blockchain lo que está ocurriendo internamente, para que luego ya los negocios externos, las webs externas tradicionales puedan hacer lo que tengan que hacer de acuerdo a las cosas que están ocurriendo dentro de la blockchain. Y esto se hace por eventos. Entonces, aquí vamos a tener que definir un evento, que lo vamos a poner ya. Si nos vamos a nuestro estándar y nos vamos a eventos, a ver dónde está. Si es que está, porque hay muchas documentaciones del estándar y en algunas no aparece. Aquí, eventos. Tenemos, ¿ves? El evento transfer. Copiamos. Y bueno, por lógica ya deducimos que es un evento que informa de una transferencia de tokens, es decir, que cuando se ha producido exitosamente esta función. Bueno, el evento simplemente se define por la palabra event, la keyword event, el nombre de evento que le queramos poner, que por estándar hay que cumplir estándar, por tanto debe ser transfer. Y, bueno, una serie de parámetros, ¿no? Que ya el estándar también nos lo establece. El from, que es el origen de los tokens, el to, que es el destino de esos tokens, y el value, que es el número de tokens. También con la tipología de cada variable, ¿no? El index no es algo opcional, aunque el estándar aquí sí que lo establece, pero en general los smart contracts dentro de los eventos es algo opcional. Es un índice, es para que las webs que están fuera de la blockchain pues puedan acceder más rápidamente a ciertos eventos, ¿no? Es una forma de indexar eventos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es emitir levantar este evento, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es emit. Ya os digo, depende del compilador, de la versión de Solidity. Habrá veces que no haga falta poner la palabra emit. Depende de la versión de compilación. Concretamente, yo estoy haciendo ahora la 0.5.0, pero muchas veces yo trabajo, por ejemplo, con la 0.7.0, es habitual, o la 6.0, y hay cosas que cambian. Pero bueno, lo que son los conceptos generales y las estructuras se mantienen. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es copiar la definición del evento, la pegamos y ahora vamos a pasar estos parámetros.
El from es quien ha llamado esta función, es el origen, ¿no? Por tanto, es el sender. El to lo establecemos ya aquí, que es la dirección de destino. Entonces, nada, le ponemos ese parámetro. Y el valor, el número de tokens, también lo hemos llamado igual en este parámetro. Así que lo ponemos así. Cuando llega a esta instrucción, se disparará el evento que podrán escuchar las webs y las tabs que hay externamente. Luego, ya con esto, digamos que se finaliza lo que es la lógica de esta función y tenemos un return bool success. Esto nos está diciendo que retornamos un true para confirmar el éxito, ¿no? Entonces, bueno, return true. También podría hacerse así, success igual a true y causaría el mismo efecto. Pero podemos poner return true y se acabó. Luego tenemos otra función que es transfer from. Vamos a ver, en esta variable damos permisos a otras adres a manejar nuestros balances de tokens, pero no los transferimos, simplemente damos permisos. Esto lleva un registro de quién tiene permiso para manejar qué, pero siguen siendo nuestros. Entonces, si el que tiene permiso a manejar nuestros tokens llama a la función transfer, no va a poder, no va a tener éxito. Va a tener que llamar a otra función que es transfer from, es decir, transferir desde. Y que es para cuando tú tienes permisos de manejar los tokens, los balances de otro usuario. Entonces, bueno, vamos a ir a transfer from. Es este de aquí. Ya veis que no es una variable view, por tanto debemos definirla. Y bueno, pues va a recibir como parámetro desde dónde, es decir, aquí, desde qué address, a quién y qué valor. Fácil, ¿no? Entonces, bueno, transfer from va a hacer un require para comprobar nuevamente que el origen tiene esos tokens, ¿no? De hecho, podríamos copiar este mismo require pegamos, pero en este caso ya no ponemos message sender, sino que ponemos from. Y aquí esto sería a ver, un segundo. Que es que aquí había un error. Este paréntesis aquí no tiene que estar. Es directamente así. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Entonces, aquí estamos comprobando que, bueno, que el origen, la dirección de origen, tenga como mínimo ese número de tokens. La siguiente comprobación es que yo tenga derecho a manejar los tokens de este origen, de este dueño. Por lo tanto, también tenemos que hacer un require. Y en este caso debemos acceder a esta variable. Y en este caso va a ser multidimensional. Por tanto, primero tenemos que acceder a esta address de aquí, que es el dueño. Por tanto, sería el from. Y luego la forma de acceder a la segunda clave es con otros corchetes. Y en este caso, ¿quién es el que se comprueba aquí? Pues yo, el que estoy llamando a la función, que es a ver si tengo yo unos tokens asociados de este usuario que pueda manejar. Entonces, es el sender. Vale. Y claramente, pues yo puedo tener una cantidad de tokens X. Como mínimo, vamos a comprobar que esos tokens que quiero manejar de este usuario, yo tenga permiso como mínimo a esos tokens. Entonces, tiene que ser un
mayor o igual al value. Y listo. Así ya hemos pasado los dos requerimientos, que el dueño tenga esos tokens y que yo tenga permiso de manejar esa cantidad de tokens, que el dueño me haya dejado manejar esa cantidad de tokens. Luego, pues hay que hacer básicamente la compensación. Por lo tanto, vamos a copiar de la función transfer y entonces vamos a hacer, ¿de dónde tenemos que restar? Ya no del sender, sino del from, que es el origen, hay que restarle esa cantidad y al to hay que sumarle esa cantidad. Eso está bien. Y luego hay que emitir otra vez el evento de que ha habido una transferencia. Por lo tanto, copiamos nuestro evento y aquí, bueno, pues el from es el from. El to es el to y el value lo mismo. Fácil. Y por último, pues nos está diciendo que también tenemos que retornar si, pues el éxito, ¿no? El true. Entonces, pues return true. Listo. Y con esto ya, en principio, aquí hay un fallo. Claro, vosotros tenéis que reflexionar. En Solidity, cuidado porque los fallos pueden suponer mucho dinero. Aquí hay un fallo gordísimo. Yo he comprobado que el dueño tenga los tokens. He comprobado que yo que estoy mandando, el que está invocando esta función, el dueño le haya dado permiso a manejar como mínimo esos tokens. Luego he hecho la compensación. He restado al origen y he sumado al destino. Y he emitido el evento. Pero antes de emitir el evento, claro, yo ya no puedo dejar que esa persona aquí siga manteniendo el permiso de los tokens porque ya ha gastado ese permiso, ya ha manejado ese token. Si no, podría estar consumiendo los tokens del dueño indefinidamente. Tengo que quitarle ya el permiso a manejar los tokens que ha utilizado. Por lo tanto, yo tengo que ir a esta variable, otra vez el from, accedemos como antes, el sender, y ahora menos igual al value. Y ahora sí, ya no solamente he compensado los saldos, sino que también he restado el permiso de la persona que está manejando los tokens. Si ha transferido 100 tokens, si tenía un permiso del dueño de manejar 200, pues ahora como he hecho la resta le quedan 100 y no sigue teniendo 200 para poder consumir. Importantísimo. Sin embargo, aquí hemos hecho la función de transferir directamente, la función de transferir a través de un permiso, pero claro, nos falta una función, que es la función pues de poder dar permisos, ¿no? Si yo soy dueño de unos tokens, ¿cómo doy permiso a otra adres para que maneje nuestros tokens? Aquí no hay una función por ahora que nos permita hacer esto. Debe haber una función que nos permita modificar esta variable para que yo pueda dar permisos. Entonces vamos a buscarla y esta función es approve, ¿no? Aprobar. Y entonces la vamos a poner aquí antes de transfer from. Abrimos el cuerpo de la función y como veréis tiene dos parámetros. El spender, que es el gastador, la address a la que yo estoy dando permiso de manejar mis tokens, y el value, que es la cantidad de tokens que le estoy dando permiso, porque igual no le quiero dar de todo mi balance, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuerpo de la función? Pues bueno, simplemente vamos a coger nuestra variable y vamos a actualizarla. Ahora sí, el origen soy yo. La otra clave es el spender. Y ahora le pongo como valor el value. Con esto ya le he dado permiso, ¿no? El origen soy yo, el destino, a la adres que le estoy dando permiso y el número de tokens como valor. Bien. Y ahora aquí hay que emitir un evento de aprobación de manejo de tokens.
Al igual que existe el evento transfer, existe este evento. Entonces vamos a buscarlo. Y está aquí. Cogemos. Bueno, en realidad aquí hay que definirlo. Global y, bueno, como parámetro es el owner, es decir, el dueño, el gastador, al que le estoy dando permisos, al que se le está dando permisos del dueño para manejar los tokens y la cantidad de tokens. Entonces aquí, bueno, emitimos, lanzamos este evento. Vamos a coger así. Copiamos. Veamos. Y entonces, bueno, ¿quién es el dueño? Pues el dueño soy yo, el que está invocando esta función. ¿Quién es el gastador? Pues bueno, el spender, le estamos llamando igual al parámetro de la función. ¿Y qué cantidad de tokens? Pues igual, el mismo nombre del parámetro, pues nada, lo ponemos así. Vale. Y igualmente esta función nos obliga a retornar un true. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos todas las variables que manejan el estado de nuestro smart contract. Tendríamos la función de transferir tokens de una address a otra directamente, la función de permitir a una address que maneje los tokens de nuestra address, la cantidad que queramos, y la función para que la persona que tenga esa address, que tenga permiso de manejar los tokens, pueda hacer efectivamente un traspaso de esos tokens como él quiera. Pero aquí falta una cosa muy, muy importante para terminar ya nuestro contrato, que es, básicamente, como en cualquier clase de programación, inicializar nuestras variables. Si os fijáis, aquí tenemos la variable name, el nombre de nuestro token, pero ¿en dónde le hemos dado el valor que le queremos poner? El nombre en sí mismo, en ningún lado. Por lo tanto, cuando se hace el deploy a la blockchain de este smart contract, bueno, cualquier smart contract, debe haber una función constructora que inicialice las variables de estado. Pues vamos a ello. Entonces, básicamente vamos a hacer un constructor, una función constructora. Esta función constructora tiene que ser siempre public. Para esta versión de compilador, para otras igual no os hace falta directamente ya el compilador mete el public por defecto. Estos son cosillas de las versiones de Solidity, pero bueno, este os va avisando, la herramienta os va avisando si hay algún problema para que si no has metido la palabra public, para que la metas, etcétera. Y entonces, a ver un segundo, tengo aquí mi chuletilla. Entonces, aquí, pues bueno, tenemos que empezar a inicializar las variables. Name, pues name es igual a, bueno, ponemos como es un string y dentro de las comillas vamos a poner, habíamos dicho que se llamaba Malter token o mal token, como queráis, ¿no? Vamos a poner así, mal token. El símbolo. El símbolo es también un string. Y en este caso, pues yo qué sé, vamos a ponerle MT, por ser escuetos. Y los siguientes son los decimales. Entonces, decimals igual. En este caso, yo voy a usar 18 decimales. Esto es ya con la cantidad, la estructura que queráis dar a vuestra criptomoneda. Normalmente se suele usar 18, es una cosa muy común. ¿Por qué? No sabría deciros. Esto ya tiene que ver más con economía que con programación. Y entonces a esto bueno, le ponemos así, 18 decimales
son los decimales que va a tener, y luego sería el total supply. Total supply, que es el número, ¿no?, de criptomonedas que vamos a crear. Si nosotros generamos, pues, 1000 o 1 millón de criptomonedas, a eso le tenemos que multiplicar, ponemos así, paréntesis, y entonces, ahora es la fórmula, siempre se repite esta fórmula, con que os lo aprendáis de memoria, os lo tengáis la chuletilla y ya vale. Vamos a castear una variable. Castear una variable es cambiar, definirla, cambiarla de tipo, ¿no? O definir un tipo para un valor dado. Y en este caso yo voy a hacer un UID 256, paréntesis. Así es como se castea una variable. Y 10. Por lo tanto, este valor numérico, el 10, va a ser de tipo UID 256. Y lo tengo que elevar a los decimales, que ya estaba aquí el valor 18, punto y coma. Entonces, bueno, ya veis que es el número de toques multiplicado por 10 elevado al número de decimales. El operador de multiplicación, doble operador de multiplicación, es igual a un exponencial. Y, bueno, tendríamos el total supply. Bueno, una cosa muy interesante, claro, aquí hemos generado total de criptomonedas que hay, pero no están asociadas dentro del balance of a ninguna dirección. Hemos creado, pero lógicamente, en la lógica del contrato, nadie es dueño de esos tokens, por lo cual se quedarían ahí en terreno de nadie los podría manejar. Hay que vincularlos de origen a una dirección como mínimo, ¿no? Entonces, lo lógico es al dueño del contrato, que es el que lo sube, ¿no?, generalmente. Pero bueno, esos ya son otros temas, pero bueno, quedaos con que hay que asociarlos a una dirección, los tokens. No pueden crearse así porque entonces serían inmanejables. Nadie podría tener esos tokens en propiedad y, por tanto, ni se podrían transferir ni nada. Entonces, yo voy a decir que el balance of sender, es decir, yo que estoy subiendo este smart contract, mi dirección, mi address, va a ser igual a total supply. Es decir, mi dirección va a tener asociado el total de criptomonedas que crea este contrato. Y a partir de ahí yo podré transferirlas a otras wallets, o las podré vender, hacer lo que sea, ¿no? Pero tengo que ponerlas a nombre de un dueño, que normalmente es el que sube el contrato en origen. Aunque podría pasar aquí como parámetro una dirección y que fuese a esa dirección, por ejemplo. Ahí no hay, el estándar no te establece como que a quién tienes que asociar el total supply. Y yo creo, a ver que mi chuletilla, creo que no me dejo nada. Con esto hemos generado nuestra primera criptomoneda. Esto sería todo el código. A ver, es un código muy básico. A partir de aquí habría que trabajarlo. Habría que ver medidas de seguridad, muy importante Solidity, porque, bueno, existen los desbordamientos en los saldos y tal, pero sí son cuestiones un poquito más avanzadas, que no nos da tiempo hoy, pero esto es la estructura básica de una criptomoneda. Ahora tendríamos que ir al compilador y compilar el código. Parece que no nos ha dado ningún problema, que ha compilado, y ahora podríamos subirlo a cualquier... Hay otros métodos para subir a versiones de test de Ethereum, pero vamos a hacerlo en la versión que nos lo da esta herramienta de test, ¿no?, que nos genera como un entorno virtual, como una blockchain virtual, con una serie de cuentas con 100 ETs cada uno. Evidentemente son 100 ETs ficticios, no reales. Entonces, bueno, si nos situamos, por ejemplo, en la primera cuenta y hacemos aquí con deploy, dándole a este botón, subimos este contrato, ¿no? Nos situamos en el contrato que queremos hacer el deploy y hacemos el deploy. Y aquí ya podemos desplegar nuestra interfaz, ¿no? Como
como si fuese una pequeña web donde ya podemos interactuar con nuestro contrato. Si nosotros le damos a Total Supply, pues veremos aquí el millón de tokens, nos devuelve el millón de tokens. Si vamos a Symbol, nos devuelve nuestras siglas, el name, mal token, los decimales, 18. Si yo ahora estoy en esta dirección, si la copio, que es la dirección que ha subido el contrato, y por tanto que tiene Total Supply, y me voy al Balance Of, y pongo esta dirección, pues me debería devolver todo este Total Supply. Y como veis, me devuelve el Total Supply. Aquí, pues, si yo quiero transferir, por ejemplo, quiero transferir a la segunda dirección, ¿no? Y yo voy aquí y pongo, pues bueno, yo quiero transferir esta dirección. ¿Qué cantidad de tokens? Pues el total, 1.000.000, venga, va. Entonces pongo 1.000.000 y siempre hay que hacer la unidad mínima, por lo tanto a este millón hay que sumarle 18 ceros, que son los 18 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y transfiero. Aquí tenéis un log. Vamos a ver. No sé si me ha dado algún tipo de problema. Vamos a comprobar. Copiar. Vamos a comprobar qué saldo tiene esa segunda dirección, que supuestamente debería tener todo. Y sí, tiene todo. Ya le hemos transferido. Y así podríamos hacer con todas las funciones. Lo que pasa es que ya son en las 7:15, igual sería alargarme demasiado, pero bueno, podéis experimentar, podéis dar permisos, etcétera. A ver, que alguien me escribe. Perdona, hay que estar registrado en esta plataforma porque a mí no me aparecen lo mismo que veo a ti. No, no hay que estar registrado. Remixes de uso público. No recuerdo yo haberme registrado nunca. Evidentemente, mi contrato no te va a aparecer a ti, esto lo tienes que hacer tú. Cada uno tiene los códigos que vaya aquí generando los archivos. Yo, por ejemplo, tengo aquí un montón de archivos que he ido programando, ¿no? A lo largo del tiempo, estos archivos son de mi perfil. Tú lo tendrás vacío. Solo tengo 3 iconos en la parte de la izquierda. Bueno, como mínimo tienes que tener estos 3. El de los archivos, el compilador y el deploy. Estos de aquí igual no te aparecen, ya es cuestión de la herramienta. Yo es que la uso desde hace mucho tiempo, igual la primera vez no te sale, no lo sé, pero básicamente vas a necesitar estos 3 iconos, el código fuente, el de compilación y el del deploy. Lo demás, bueno, esto sirve para hacer un debug, etcétera, ¿no? Pero bueno, los básicos son estos 3. En cualquier caso, esto es una herramienta online de prueba. Enseguida pasaréis a otras herramientas de escritorio de ordenador. Pero en principio esta plataforma es una plataforma abierta, pública. Eso sí, los códigos, pues cada uno tiene los propios suyos. A ti te debería salir en blanco. Y bueno, esto es un poco todo. Podríamos seguir jugando con el contrato aquí, llamando a las distintas funciones, pero bueno, eso os lo dejo también a vosotros, repetir este código. Matt lo subirá a su canal de YouTube y ahí podéis volver a repasar todo. Y bueno, deciros que yo también tengo una cuenta de YouTube, Alberto Lasa, si queréis indagar más sobre la programación en Solidity, y también un Twitter, ¿no? Y nada más. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias, Alberto. Que tenemos, sí, un par también de preguntas en preguntas. A ver qué veo ahí que hay en el chat. No sé si es como
Lo ha envuelto Miguel, que tiene una duda en el método aprobé y la veo también en la parte preguntas, creo. Sí, eso es. Tengo una duda en el método aprobé. No se añaden los tokens a los que ya tenía aprobados. El método approve tiene dos parámetros, que es el address en que estás dando permiso para que gasten los tokens y la cantidad. Entonces, lo que hace es simplemente modificar esta variable, este mapping. Me estás diciendo no se añaden los tokens a los que ya tenía aprobados. No, setea la variable, no es que incremente. Tú cada vez que llames des permiso a través de approve, lo que hace es modificar este valor, pero no lo incrementa ni lo disminuye. Le cambia el valor al que tú le estés pasando en esta variable. Si tenía 500 y ahora le pones 100, pues pasa a ser 100, no 600. No sé si te refieres a eso. Pero yo creo que sí, es un poco la duda. Esta duda suele ocurrir varias veces, sí. Tenemos, sí, Alberto, no sé si ves la parte de preguntas Sí, y estoy viendo ahí aquí, a ver un que tenemos segundo. la de Eduardo después. ¿Cómo se ejecuta una función en un contrato? Insertando una transacción en la blockchain que incluye el identificador del contrato y la función y parámetros a ejecutar. Bueno, esto sería un vídeo totalmente aparte. Esto es cómo construir una dApp. Una dApp es una web con conexión a la blockchain. En vez de una base de datos tradicional, un backend tradicional, en Google Cloud, en Amazon, lo que fuese, utilizas como backend la blockchain y eso tiene una serie de librerías, Web3, etcétera, que te permiten hacerlo. ¿Cómo cómo en una transacción llamar a un contrato en concreto y a una función en concreto de ese contrato con unos parámetros y demás? Eso da para un vídeo o dos enteros. Eso es más largo de explicar. Pero bueno, al final lo que haces es una transacción desde una wallet que tiene un campo data y ahí se mandan los datos con una estructura concreta, pero vamos, es un campo dentro de la transacción. Luego, ¿dónde se ejecutan los smart contracts? En los nodos de los mineros cada vez que crean un bloque. Los smart contracts, a ver, sí, los smart contracts se ejecutan vamos a ver, un smart contract es un código fuente como el que estás viendo. Ese código fuente se compila. Y en una transacción, que ya os he dicho que tiene un campo data, se manda el código compilado y los mineros lo suben a la blockchain. A partir de ahí, cualquier dueño de una wallet puede hacer una transacción a una función del contrato, mandando esa información en el campo data. Llega a los mineros y los mineros lo que hacen es ejecutar todo lo que tenga el contrato, ¿no?, establecido en las funciones. Si no se produce un require negativo, pues se ejecuta toda la lógica y se modifican las variables de estado. Y esto se reproduce en todos los mineros. Quien ejecuta realmente los mineros tienen una máquina virtual como la de Java que ejecutan cada una de las transacciones y a todos les tiene que dar el mismo resultado la función, si no, no sería aceptado. Por eso se dice que la blockchain es determinista. Quedaos con esa idea. Se podría profundizar mucho más, pero quedaos con esa idea. Buenas, tengo un par de dudas. ¿Hay gestión de excepciones? ¿Hay herramientas de testing unitario? Bueno, gestión de excepciones como tal, no. O sea, las transacciones se van a echar atrás y tú vas a ver en la blockchain que han sido fallidas. Los requires pueden tener mensajes, en este caso no, pero los requires pueden lanzar mensajes cuando se produce un require negativo, eso sí. En cuanto a las herramientas de testing unitario, bueno, eso tendrías que ya se hace fuera de la blockchain. Antes de subir el contrato a la mainnet, a la blockchain de Ethereum,
lo que tienes que hacer es pruebas de testing fuera, digamos, en tu computadora. Esto se hace, por ejemplo, con el framework Truffle. Truffle permite escribir código, compilarlo y hacer un testing a través de Mocha. Pero tendrías que ya empezar a indagar cómo funciona eso. Yo generalmente hago testing, pero nuevamente eso es para otro capítulo entero también. Pero sí, se hace testing y además se debe hacer testing y auditar los contratos. Tengo una duda. En el método approve no se añaden los tokens a los que ya tenías aprobados, y eso ya como os he contestado. Y no sé si queda alguna por contestar. A ver, arriba tendríamos como, a ver, tienes la última de Luis, la última de arriba del todo. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga por insertar un contrato en la blockchain? ¿Se paga también por cada vez que se ejecuta? ¿Cómo se calcula lo que hay que pagar por ejecución? A ver, cuando tú subes un contrato a la blockchain, estás escribiendo datos en la blockchain. Estás ocupando almacenamiento de la blockchain. Y eso cuesta dinero. Es una de las cosas que más dinero cuestan. Aquí tendríamos que hablar del concepto de gas, de consumo de gas. Cada acción en la blockchain tiene asociado un número de gas. Se dice así, el gas es como un símil de capacidad de computación. Entonces, cada funcionalidad, cada cosa concreta, tiene un número de gas. Y ese número de gas, luego el mercado le pone un precio en Ethers. Y los mineros te aceptan o rechazan la transacción o te la dejan para más tarde dependiendo de lo rentable que sea. Si tú pones a tu gas una cotización más alta de Ether, pues el minero primero cogerá tu transacción antes que otras. Es un mercado de cuánto cuesta el gas y las transacciones en Ethereum se miden por coste de gas. ¿Se paga también cada vez que se ejecuta? Sí, pero no el dueño del contrato. La paga el que hace la transacción. Si tú has subido esta criptomoneda o Matt sube su propia criptomoneda y yo pago, no sé, algo de Matt con la criptomoneda, el coste de esa transacción lo pago yo. Y eso es así en general en toda la blockchain, porque soy yo el que hace una transacción y mi wallet, aparte de enviar los datos necesarios para que el minero sepa qué tiene que hacer, le tengo que enviar una cantidad de Ethers para que los como comisión. Vamos a dejarlo de esa manera para no meternos más fregados. Pero vamos, los mineros viven en parte de las comisiones y eso es lo que cuesta hacer unas transacciones. Hoy en día, por ejemplo, las transacciones son muy elevadas el coste, pero ya Vitalik Buterin, que es el fundador, ya va a sacar unas actualizaciones que van a hacer que sea mucho más escalable y barata en los próximos meses. No sé, a ver qué más. Ya si no os importa, Alberto, y que sería como las últimas preguntitas. Nos hemos un poco pasado con el tiempo, así que si no os importa que luego a lo mejor con Luis pues contestamos a esta pregunta y si no pues que os pongáis sino en contacto o directamente en el video después si habrá más preguntas que se pueda resolver, que ya se va a grabar, bueno, como hemos dicho antes, se va a subir este video a YouTube. Y estaremos también pendientes si hay más preguntas también en el chat del canal. Pero igualmente, si os parece, contestamos a la última de Luis y luego, si te parece bien a ti, Alberto, que te contesten directamente, que te pregunten directamente, perdona. Sí, luego, a ver, también me podéis localizar en Twitter por Alberto Lasa y en YouTube también por mi canal. Si también queréis contactarme por algún lado de esos. Y también por el vídeo que suba mal. A ver, la última pregunta. Un smart contract será ejecutado en múltiples nodos si el contrato realiza un movimiento de fondos. ¿Cómo se garantiza que esos fondos no se transfieren tantas veces como se ejecute el contrato? ¿Existe algo así como semáforos para una parte del código solo puede ser ejecutado una vez? Vamos a ver, aquí te metes en cómo funciona la blockchain, la minería de blockchain. Aunque cada minero ejecute la misma transacción, y podemos hablar
de miles de mineros no significa que el smart contract vaya a cambiar miles de veces por cada minero, no. Ahí tienes que indagar cómo funcionan las blockchains en general. Cuando un minero, esto es una carrera, y cuando un minero hace el primer bloque, siempre tiene que haber un primero, el más rápido de todos, se transfiere a todos los mineros, informa, oye, ya he hecho este bloque. Y ese bloque lo validan. Y si lo validan correctamente, se añade ya a la cadena de bloques. Y ese minero es recompensado por haber sido el primero. Y los demás bloques del resto de mineros se desechan, con lo cual la transacción solo se ejecuta una vez, no más. Y dice, existe algo así como semáforos para que una parte del código solo pueda ser ejecutada una vez. No sé si te refieres a que solo una función pueda ser ejecutada solo una vez en la historia del contrato, desde que es deployado. Bueno, podrías poner una variable, algo tan sencillo como poner aquí, por ejemplo, en la función transfer, una variable que sea un true o false y cuando se ejecute la primera vez la pongas a false y luego un require que si esa variable está a false, pues ya se revierta la transacción. Ahí tienes que jugar con el código. Y eso sería un poco todo. Qué bueno que haya también estas preguntas y este interés que siempre es bueno, ¿no? Supongo que podríais hablar durante más tiempo sobre el tema. Sí. Entonces, Daría para muchas horas. pues muchas gracias, Luis. Mira que te dije también muchas gracias y muy buena presentación, súper completa y muy a fondo. Así que buenísimo, como siempre, Alberto. Muchísimas gracias eh, por compartir tu expertise con nosotros y a ver si te animas en una tercera Melt Academy. Vamos a tener que generar una serie. Antes sí, eso es, antes del verano. Y también para vosotros que siguen ahí, pues si queréis proponer una charla, estamos encantados de escucharla y a ver si la presentamos. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Nada, vosotros. Buenas tardes, feliz noche y por aquí si estáis en Madrid, pero es feliz puente. Igual. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.